Hola, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, dependiendo del lugar desde donde nos escuchen. Es un gusto otra vez estar con ustedes en su programa de la mano Spine. En esta ocasión vamos a transmitir un live que tuvimos con una neuropediatra de la mano de CDG México Unidos con Mariana Esquinca, a quien siempre agradecemos el espacio que estamos construyendo para hacer una comunidad. Y bueno, en esta ocasión hablamos del tema de la epilepsia y contamos con la presencia de la doctora neuróloga pediatra Gisela Acevedo. Y Gisela Acevedo es una neuróloga, la verdad, bastante joven, que bueno, es experta en el tema de neurodesarrollo y está encargada de la detección y atención de problemas de pequeñitos de los 0 a los 6 años en cuanto al tema de neurodesarrollo. En algunos especialistas como trastornos del lenguaje, en autismo, de lo que puede ser déficit de atención, hiperactividad y pues un seguimiento como muy puntual sobre todo el tema de los niños prematuros en todo lo que se refiere al seguimiento neurológico. También, como en esta ocasión vamos a ver el tema de epilepsia, pues ella también conoce muy bien ese tema. Así que, bueno, pues bienvenidos sean todos. Gracias por acompañarnos y los dejamos de la mano Spine, quien en esta ocasión estará en la conducción Gaby Manjino, Mariana Esquinca y la doctora Gisela Acevedo. Pues bueno, la pregunta para abrir este tema, ¿qué es epilepsia? Es una enfermedad de las más frecuentes y que puede afectar a pacientes de cualquier edad. O sea, de enfermedad crónica, algunas veces puede llegar a remitir, porque no podemos decir que a veces no. Y hay muchos tipos de epilepsia o de síndromes epilépticos bastante extenso, una enfermedad. ¿Y qué es lo que Realmente hormonas, transmisores, que es el nombre correcto en el cerebro, y lo que ocurre, y de algunos electrolitos, ¿no? Que tienen cargas positivas, potencial de brana. Básicamente es como si hubiera una pequeña descarga eléctrica y un desbalance en el voltaje del cerebro y ahí se mantenga o bien a todo el cerebro, ya que hablamos de electricidad. Ok, preguntas y cosas que me mandaron, hacen ir ahí. Perfecto, gracias. Es como electricidad en el cerebro, o sea, dices que también se puede hacer que hay, porque lo que comentabas es que hay. Sí, más bien eso es como el foco o el origen. Nosotros le llamamos en el lado izquierdo del lóbulo parte occipital o en qué parte del cerebro se origina. Inicia ese desbalance, emitiendo si se queda solamente el origen estructural, digamos, ¿no? O sea, en la estructura del cerebro. Y una clasificación internacional por una liga internacional que se llama ILAE, International League Against Epilepsy, el Congreso del Contra la Epilepsia, que se llama CAMELICE. Justo ahora va a ser el congreso, por ahí vamos a estar para estar actualizándonos y todo. Pero digamos que a grande el estado de alertado o no, porque muchas veces se cree que la epilepsia son las estás teniendo como un ataque, como dices. Hay muchos tipos de epilépticos y algunos que son sin movimientos, como las ausencias. Muchas veces las ausencias pasan desapercibidas por meses o años hasta que viene la crisis convulsiva ya generalizada con movimientos tónico-clónica. Es cuando ya entonces se preocupan y van a la consulta, ¿no? Porque ya se ve, digamos, como muy aparatoso o demasiado llamativo y preocupante para los papás, pero es igual de severa que una ausencia. Pero, perdón. En palabras simples, nos damos cuenta que una persona puede tener epilepsia, o sea, como que el primer síntoma es porque le da una crisis convulsiva. Sí. Ya sea como las ausencias, como lo que dices de las que pasan en la tele, en las películas, ya sabes. Y la mayoría de las veces van por eso, porque ven un movimiento anormal. Ya cuando llegan a neurología es porque o tuvieron una crisis tónico-clónica, así como un ataque, o bien porque ya les estudiaron muchas cosas y no les encuentran qué es, y puede ser un tipo de epilepsia. O bien porque hay un retraso de su neurodesarrollo, ¿no? Puede ser que hay niños, no es tan frecuente, pero sí hay casos en los que el único tema es que no hay lenguaje, no hablan. Todo lo demás del neurodesarrollo es normal.
Y hay algunos tipos de epilepsias que se llaman encefalopatías epilépticas del sueño, donde los niños se duermen y aunque no hagan ningún movimiento, el cerebro está descargando, descargando, descargando y afecta específicamente el lenguaje. Ok, es que está cañón, es que este tema, o sea, cuando ya estás en un caso cercano de este tema, es cuando dices, está cañón, porque, o sea, todos nos imaginamos de epilepsia, como decimos, ¿no? Cuando están, la clásica imagen que ya están convulsionando muy fuerte, pero hay unas que son ausencias, ¿cómo te das cuenta? Hay unas que, pues, son cuando están dormidos, otras que son focalizadas, que por lo que he escuchado también, que tú desmiénteme si sí o si no, que muchas veces de repente tienen mucho dolorcito de panza y puede ser que es una epilepsia focalizada en el estómago, o sea, como temas así, ¿no? O sea, ¿cómo saber que tiene epilepsia? Y, por ejemplo, ahorita que decías, que tienen ausencias hasta que tienen una como de las que son como muy gráficas, muy, que son las que más espantan, es porque no se trataron antes las ausencias que no nos dimos cuenta o por qué dices que ya hasta que tienen esa convulsión fuerte van con el especialista. Porque las ausencias per se puede ser que cursen solamente con ese tipo de convulsión, solo el tipo de ausencias, pero si no hay tratamiento pueden también tener de los ataques que son tónico-clónicas, pueden cursar con esas también, siendo el mismo tipo de crisis de ausencia, pueden tener ambas. Ok. Muchas veces llegan y me dicen, es que sí veíamos como que se le iba la onda, me dicen así, es que veíamos como que se le iba la onda, pero pues pensamos como que no era nada más grave, ¿no? Ya hasta que convulsionó, pues ya, entonces nos asustamos, pero los papás sí se dan cuenta generalmente de que eso pasa, o sea, sí se dan cuenta de que tienen de pronto periodos de ausencia y sin embargo, pues a lo mejor puede pasar desapercibido o no asustarlos tanto porque no estamos viendo un movimiento, pero son igual de severos. Y con un bebé, ¿cómo le haces? O sea, con los más grandes te puedes dar cuenta de las ausencias, pero por ejemplo, si tienen un retraso significativo, que no comunican, o niños chiquitos, bebés, ¿cómo saber que tienen una ausencia o que no están como cualquier otro bebé, no? O sea, ¿cómo no saber que ya es demasiado tarde para empezar a darte cuenta? Porque hay crisis que son típicas de la edad y las ausencias no ocurren en bebés. Ok. Entonces, un bebé no puede tener ausencias, no pasa en un bebé. Así como las crisis febriles, ¿no? Tienen un periodo de edad. Ya en un niño de 10 años, pues no existen las crisis febriles. O bien los espasmos. Los espasmos casi siempre son en lactantes. Es raro verlos en niños más grandes, aunque puede ocurrir, pero es poco frecuente. Entonces, en un bebé, pues no existen las ausencias. Y por ejemplo, ahorita que decías de los espasmos infantiles, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mi hijo, él tiene casi 3 años y resulta que tiene espasmos infantiles que no salían en el electroencefalograma. Entonces me tardé meses convenciendo a la neuróloga que tenía espasmos infantiles y mandando videos y comparando porque no le daba, o sea, en que no salía en el electroencefalograma y que la edad no era la correcta. Pero ya que vimos que si eran espasmos, lo pudimos tratar y se le quitaron esos movimientos raros que hacía cuando se despertaba con los ojitos. Pero es el tema, o sea, los espasmos también pueden seguir dando hasta qué edad. Yo tengo pacientes de 10, 12 años que todavía presentan espasmos. Entonces, es raro, pero pueden ocurrir todavía en más grandes, aunque la edad típica es en lactantes, o sea, de 2 años para abajo. Es cuando más frecuentemente ocurren. Y también muchas veces los confunden, a veces los papás llegan tarde porque piensan, o me han tocado casos que piensan que les dolía el estómago, porque como pueden hacer este movimiento como de encogerse un poco, entonces piensan que les dolía el estómago y entonces primero van al pediatra, luego al gastroenterólogo y, ¿no? ¿Sabes? Entonces, grabar las crisis nos ayuda muchísimo, porque a lo mejor a veces tú puedes tratar de explicarnos, sin embargo, no es lo mismo que yo me esté imaginando, de acuerdo a lo que ustedes nos explican, a que yo lo vea objetivamente, ¿no? Yo viéndolo objetivamente sí puedo decir, ¿sabes qué? Sí, sí puede ser que sea un espasmo. Además, los espasmos casi siempre vienen en salvas, o sea, vienen como seguidos uno de otro. Es raro que presentes uno y ya, casi siempre presentas 2, 3, 20, ¿sabes? Entonces eso como que nos puede dar la pauta. Pero también no todos los espasmos son síndrome de West. Por eso es que a veces a lo mejor en el electro no salgan en ese momento. Es que eso es lo cañón, ¿no? Que no salgan, pero, o sea, que hay epilepsia o algún tipo de epilepsia que no sale en electro. Perdón, Gaby, creo que querías decir algo. Ajá. Yo quería preguntarle qué pasa, pero bueno, o sea, ¿qué pasa cuando te da un espasmo o una crisis, no sé, porque estás consciente, no estás consciente,
sientes que viene una, mi hijo tiene también epilepsia y de repente suda mucho, tiene de varios tipos, tiene espasmos y tiene de las que son muy fuertes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten las personas que tienen epilepsia? Algunas veces no se dan cuenta, como las ausencias, quien las padece no te das cuenta, pasa desapercibido, es tan rápido que tú no te das cuenta y regresas y nunca lo notaste. Pero hay otros casos en que los niños o los adultos sí sienten que viene la crisis. Ellos antes pueden tener como un tipo de aura, como con las migrañas. Ellos pueden sentir que viene la crisis, ellos sienten como que les duele la cabeza, pueden sentir frío, escalofríos, parestesias como hormigueo. Hay muchos tipos de sensaciones que pueden presentar y que ya ellos reconociéndolas saben que va a venir la crisis. Incluso por eso hay un tipo de tratamiento que sí hay en México, no tan fácilmente como en otros países, pero que es un estimulador vagal. Entonces, por ejemplo, los niños que saben que viene la crisis, ellos la sienten antes de que venga y tienen ciertas características que se buscan. Con ese estimulador ellos como que se lo pasan y hace como que contrarresta a la crisis para que no venga la convulsión. Entonces algunos niños sí sienten las crisis, pero otros no, otros simplemente pasa y no la presienten antes. Hay ambos, así que ambos casos. Okay. A todos los que están preguntando, al final vamos a responder todas sus preguntas. Oye, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de espasmos, tal, para la gente que no sabe, ¿cuántos tipos de epilepsia hay? ¿Y cuáles son las más peligrosas? Pues te digo, la primera clasificación es si son generalizadas o focales. Generalizadas es cuando está el estado de alerta perdido y focales es cuando está o alterado o normal. Por ejemplo, yo ahorita puedo estar teniendo así una crisis y tú me dices, ¿cómo estás? Y yo te digo, miércoles, ¿no? O sea, sí te contesto, pero estoy contestando y sí deben de salir. El espasmo infantil sale. Sí, si lo presenta durante estar conectado, sí. Pero a veces pasa que, o algún caso, el que sea, convulsiona. Y justo cuando le hacen el electro no presentó ninguna crisis, pues por eso no se detecta en ese momento, ¿no? Habría que tenerlos conectados 24 horas para a lo mejor estarlos viendo y tener un electro largo y poderlo evaluar. Estos electros se llaman interictales, o sea, entre crisis. Uh-huh. Y hay otros que se llaman ictales, que es cuando sí convulsionan en el electro y ahí ya. Entonces lo tenemos y podemos correlacionar todo. Pero yo considero que en tu caso que me comentas, si presentara el movimiento, además acompañado del movimiento... Empezó con los ojos solamente y poco a poco pasaron los meses, no me creía, seguía mandando videos, tiempos, todo, y cada vez le duraban más y ya empezó con un poquito las manos, o sea, hasta que ya era muy obvio que eso de los ojitos era espasmos desde el principio. Pero bueno, ya está tratado como espasmo y aunque tenga 2 años y medio, 2 años, 9 meses, pues ya sí son espasmos infantiles, ¿no? Oye, pero por ejemplo, a mí me decían, no son espasmos, son mioclonias. ¿Qué son las mioclonias? ¿También son un tipo de epilepsia o qué es? Los espasmos son solamente cuando haces este movimiento con tus brazos hacia adentro o hacia afuera. Ese es un espasmo. O bien puede ir acompañado de que se te caiga la cabeza, así. Pero tiene que ir con los brazos. Si no hacía lo de los brazos, entonces no era un espasmo. Tal vez inició con mioclonías. Una mioclonía es específica de un grupo muscular. Puede ser de un labio, que me esté temblando el labio. Puede ser del párpado. Puede ser de los ojos que tú comentas. Puede ser de que me brinque un brazo. ¿Sabes? Pues es como más específico de un grupo muscular. Entonces tal vez empezó con mioclonías y se agregaron en los espasmos. Podría ser que ese fue el caso y que esté presentando varios tipos de crisis. Pero el espasmo es a fuerza, o sea, el espasmo es así como la ausencia es muy característica, el espasmo es así o puede ir acompañado de la caída de la cabeza. Ok, si a mi hijo se le caía la cabeza cuando lo hacía, si estaba sentado, cuando estaba acostado, no. Ok, perfecto. ¿Y de qué depende ahora, por ejemplo, bueno, no sé si quieres agregar algo aquí, Gaby, del tema de los espasmos? A mi hijo lo que le pasa muchas veces es como que, no sé aquí, pero como que pierde el control de su cuerpo, ¿sabes? O sea, los brazos así como los estira y las piernas también, y como se ve como cara de angustia. O sea, eso es, porque yo te preguntaba qué es lo que sienten muchas veces, ¿no? O sea, que siento que lo tengo que contener o no sé. Bueno, dices que tiene varios tipos de crisis. No sé si tenga algún diagnóstico, algún síndrome epiléptico. No, es solamente epilepsia. Ok.
Bueno, te digo, lo que sienten puede ser que pase antes de que venga la crisis. Durante la crisis, pues no, o sea, no podemos saber lo que sienten. Ellos no nos lo cuentan, o sea, no saben lo que sienten, simplemente se pierden. Su cerebro está perdido, o sea, no hay alerta, no hay conciencia, entonces no pueden realmente decirnos qué es exactamente lo que sienten. Después de que pasa la crisis se sienten muy cansados, ¿no? Eso sí, y cursan en un periodo que se llama post-ictal, post-crisis, que el cerebro queda tan cansado de la descarga eléctrica y de todo el cambio del metabolismo que hubo, que puede quedar durante un tiempo como cansado. Entonces puede ser que a veces se duerman o queden fatigados después de la crisis. Esa que tú dices que se pone así como que se pierde, esa es una crisis tónica. Entonces dices que tiene tónicas y dijiste que tenía también mioclonías, ¿no? Creo. Sí, así. Empieza como con tú y regresa, tú, regresa. Ajá. Pero Y mioclonía con epilepsia. las mioclonías sí son epilepsia, son de las crisis motoras. Hay mioclonías, hay espasmos, hay tónicas, hay clónicas, hay muchos tipos de crisis motoras. Las mioclonías son unas de ellas. Pero Pero sí es diferenciar, crisis epiléptica. sí, sí. Pero diferenciarlo de las mioclonías del sueño. Como cuando estás dormido y de repente sientes que te caes, como que brincas, ¿no? A veces te puede brincar un brazo, una pierna, un ojo. Eso nos pasa a todos los mamíferos. Entonces, si tienes mascotas, puedes verlo con tus mascotas. A lo mejor también como que le brinca una patita, o si alguien te observa a ti durmiendo, te va a pasar, porque son mioclonías del sueño. Pero ocurren específicamente en el sueño. Despiertos no te debe de ocurrir eso. Ok. Oye, y ahora, hablando de los medicamentos, ¿por qué aún, o sea, cómo se define el medicamento que se le tiene que dar a cada niño o cada persona que tiene ese tipo de crisis o epilepsia? ¿Y por qué algunos niños que tienen, o sea, a unos les mandan un tipo de medicamento diferente a otros, aunque tienen el mismo tipo de epilepsia, pues, escrita, ¿no? O sea, en papel, que es focal, izquierda, no sé, o sea, ¿por qué les mandan diferentes tipos de medicamentos y de qué depende? Pues más o menos es como los antibióticos, ¿sabes? Por ejemplo, si es viral, si es bacteriano, si tienes infección en la garganta, en la panza vaginal, no lo sé. Así también los antiepilépticos. Depende si es un tipo de crisis. Hay algunos que son específicos para ciertas crisis. Por ejemplo, para los espasmos, ¿no? La única que sirve es la vigabatrina. Ninguna otra sirve para los espasmos. Por ejemplo, para las ausencias. También ya sabemos cuál es la número 1 o las 3 mejores que funcionan. Las otras puede ser que no le ayuden tanto. Entonces depende del tipo de crisis, si hay alguna que ya sepamos que es esa la medicina indicada. Y si son crisis, por ejemplo, las tónicas, ¿no? Que esas son como muy generales. Los antiepilépticos hay algunos específicos para las crisis generalizadas, para las focales, o algunos que son de amplio espectro, como que le sirven para varias. Entonces, a veces, cuando a lo mejor no sabemos bien un origen o ya hicimos la resonancia y todo y no encontramos como que haya un origen específico, tal vez utilizamos uno de amplio espectro y también depende de qué tan nuevos sean los medicamentos, los efectos adversos que pueden ocasionar y de acuerdo también a lo mejor a esas cuestiones. Por ejemplo, uno que se utiliza mucho puede ser el valproato, ¿no? El valproato de magnesio o ácido valproico. Por ejemplo, yo ese no lo puedo dar en ciertos casos, a lo mejor tengo que ver si ya tiene un tamiz, cómo está su tamiz metabólico, si está todo normal, para ver si yo se lo mando. O a lo mejor hay algunos medicamentos que si tiene mioclonías esa persona, despierto, y yo le doy esa medicina puede hacer que empeore, exacerba las mioclonías. ¿Cuál, el Entonces, ácido valproico o el de magnesio? no, otro. Ah, ok, ok, ok. Ajá. Sí, hay unos que exacerban ciertas crisis, otros que los efectos adversos. A lo mejor si hay un problema renal, entonces hay que ver cuál le doy. O si ya tiene un problema hepático, entonces mejor le voy a dar otro que no tenga tanto paso por el hígado, ¿no? Como más o menos individualizar. Pero sí hay algunos específicos y hay algunos de amplio espectro como los antibióticos. ¿Y por qué hay algunas personas o niños que por más de que o sea, que ya tienen un cóctel, porque al final decimos, ¿no? Es encontrar el cóctel perfecto con prueba y error, o sea, pues uno, otro y subiendo, bajando las dosis, y es encontrar el cóctel para poder controlar esto. ¿Por qué en muchos casos es tan difícil controlarlo y por más de que prueban con todos los medicamentos que existen actualmente en México y en el mundo, no logran controlarlo? Por la causa de la epilepsia.
Si hacemos todos los estudios y salen normales todos, a lo mejor puede ser que sea por ahí algo genético, tal vez algo leve, no un síndrome, no que haya un síndrome genético. Pero si a lo mejor yo le hago una resonancia y veo que tiene ciertas alteraciones de cuando se formó su cerebro, tiene no sé, tuvo hipoxia cuando nació, sangrado, no lo sé, y quedó alguna secuela, entonces esa epilepsia puede ser de difícil control. Por lo tanto, aunque yo le dé muchas medicinas o estén a dosis correctas y todo, puede ser que no lleguemos a un control total, sino que disminuyan bastante las crisis, pero no logremos controlarlas del todo, dependiendo de la causa de la epilepsia. Es por eso. ¿Y por qué cuando ya dices, por fin lo logramos, ya está todo controlado, de un día a otro, pum, todo ya otra vez, o sea, como que cambia todo y de super control, de tener el cóctel que decimos, perfecto, de un momento a otro, ya esto no sirve? ¿Qué es lo que pasa? Puede ser, por ejemplo, en los adolescentes, cuando ya van creciendo, la adolescencia y las cuestiones hormonales hacen que haya un desbalance y que sea más difícil controlarlo. Entonces, a veces se pasan por periodos críticos así que por tus mismos cambios fisiológicos, que hace que sea difícil. Y otra, nuevamente, la causa. Tengo algunos pacientes que están muy bien controlados y algunos otros que a lo mejor tienen encefalopatías epilépticas, que tienen síndrome de West o que tienen causas estructurales de la epilepsia, por ejemplo, una displasia, algo que no se opere, ¿no? Una displasia de las células del cerebro, o sea que hay células que no tienen que estar ahí y está como entremezclado. Eso no se opera, no se quita, por lo tanto puede ser que tengan un año sin crisis y luego de pronto, ¡pum!, convulsionan. Entonces, por eso también puede ser ese descontrol o esa falta de lograr esos años que buscamos sin que haya convulsiones. Ahorita justamente hace rato una seguidora preguntó justamente que por qué a las niñas cuando están con temas de epilepsia, cuando tienen su menstruación, convulsionan más. Sí, por los cambios hormonales. Eso afecta el metabolismo cerebral y el metabolismo de todo el cuerpo y hace que seas más propenso a tener crisis. Y también cuando estás cerca de tu periodo menstrual, o sea, días antes o durante o días después, pues esa epilepsia se considera también que es catamenial, o sea, que está asociada al periodo menstrual. Oye, y en cuanto a los medicamentos, el CBD se oye mucho que ayuda para la epilepsia. ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, lo utilizamos en ciertos casos. Al principio, los casos para los que estaban aprobado es para el síndrome de Lennox-Gastaut, y para el síndrome de Dravet. Esos dos son los que estaban aprobados únicamente. Ahora ya se han hecho más estudios y ya se ha aprobado en los casos de epilepsia refractaria. Epilepsia refractaria es cuando tú tienes más de 2 medicinas, o sea, de 3 en adelante, y aún así no logramos un control. Entonces esa epilepsia se llama refractaria a medicamentos, ¿no? No estamos pudiendo con las medicinas. Y entonces hay otras opciones de tratamiento, como por ejemplo el CBD, ¿no? La dieta cetogénica, la cirugía de epilepsia, si es que encontramos una causa estructural, el estimulador vagal, inmunoglobulina, si es que fuera alguna cuestión autoinmune, y hay como varias opciones. Pero sí, el CBD se puede utilizar en casos de epilepsia refractaria. Cuando tienes porque a veces desde la primera ya quieren, ¿no? Ya quieren darle, pero no. Sí. Hay que seguir como las indicaciones. Ok, es que yo, por ejemplo, yo algunas papás o mamás de la comunidad, muchas veces lo que han comentado es que a veces no ayudaron al 100% a la epilepsia, pero que el CBD les ayudó mucho en la parte del desarrollo motriz. ¿Por qué? Porque en el cerebro, de hecho, eso se empezó a estudiar hace como 50 años, pero como que lo dejaron, ¿no? El primer antiepiléptico que existió fue el fenobarbital, que tiene como por ahí ciertas características con el CBD. Entonces como que lo empezaron a descubrir, pero de ahí lo dejaron y encontraron muchos más antiepilépticos. Y ahora lo empezaron a estudiar nuevamente porque vieron que ayudaba a regular las crisis, a controlarlas y a lo mejor en algunas cuestiones del desarrollo, pero que no está aprobado para otras cosas aún. Y entonces descubrieron que tenemos un sistema endocannabinoide, que nosotros en nuestro cerebro solitos producimos cannabidiol. Nosotros lo producimos. La verdad es que es algo bastante complejo, que todavía se sigue estudiando cómo funciona, porque sí es muy complicado el sistema, y que entonces cuando lo tomas externo, va hacia esos receptores y ayuda en cuestiones neurológicas, sobre todo de control de crisis, como casos de epilepsia. Por ejemplo, en adultos a lo mejor lo utilizan también más
me parece que en esclerosis múltiple, no sé si enfermedades ya como geriátricas, eso desconozco, pero por eso se ha visto que puede ayudarlos en esas cuestiones. Como que relaja lo muscular, si es que hay espasticidad, ayuda también a relajar, porque también hay receptores en los músculos. Hay en varias partes del cuerpo receptores de CBD. Por eso es que ayuda en esa parte cerebral, pero también en lo muscular. Pero, pues bajo sus indicaciones, bien indicado, funciona muy bien y les va muy bien a los niños, siempre y cuando se sigan las indicaciones. Súper. Oye, y también, que también últimamente he escuchado, han recomendado y cada vez se habla más de los probióticos o lactobacilos también para el tema neurológico. Por ejemplo, en Italia justamente hay un doctor que, bueno, y de hecho, o sea, que ya recomendó a varios niños y que justamente hay unos probióticos que están específicamente hechos para la epilepsia. Ahorita los probióticos en la parte neurológica, de hecho hay congresos de neurogastroenterología, porque ya se ha visto que sí, algunos lactobacilos ayudan a regular ciertos neurotransmisores en cuanto a sus niveles, como a estabilizarlos, a regular esos circuitos y ciclos. Y hay 4 hasta el momento que se ha visto que funcionan. Eso ya está comprobado en espectro autista, en TDA y en cuestiones de ansiedad y depresión. Y entonces empezaron a investigarlo también para la epilepsia, ¿no? Aún no hay algo que ya nos hayan dado como unas guías de que esto ya sí 100% también funciona, vamos a empezar a aplicarlo, pero bueno, se puede empezar a aplicar, realmente no tiene ningún efecto adverso que es un probiótico, o sea, no le vas a causar ningún daño. Y se está empezando a estudiar más aún para casos como epilepsia, pero sí ayuda en cuestiones neurológicas. Porque supone que hay también como neuronas en toda la parte digestiva, ¿no? Como en o sea, que también como el segundo cerebro se supone que es también como toda la parte digestiva, que si estás mal del estómago también te afecta el cerebro. He escuchado cosas así. ¿Tú cómo lo explicas o es real? Sí, hay una vía intestino-cerebro que se comunica, hay una comunicación entre el intestino y el cerebro, y entonces ciertas cuestiones de neurotransmisores, no sé, GABA, glutamato, dopamina, serotonina, ¿no? Algunos de ellos. Agradecemos mucho la presencia en este programa de la doctora Gisela Acevedo, también de Mariana Esquinca de CDG México Unidos y de Gaby Mangino de PINE, quienes a través de su experiencia nos pudieron platicar de este interesante tema que es la epilepsia. Gracias también al espacio que siempre nos brindan Radio Pasión y también a la producción y edición de este programa, a Ricardo Gómez. Gracias a todos los que nos escuchan por tratar de seguir incidiendo en este tema tan importante que es para todos como es la inclusión, la discapacidad y la familia. Nos vemos la próxima.